Soy la profesora Magaly Prada Rodríguez, coordinadora de Subprograma Servicios al Estudiante. Estoy muy contenta porque es una oportunidad significativa para comunicarme con ustedes en todo lo concerniente al ajuste curricular perteneciente al curso introductorio digital de la Universidad Nacional Abierta. Sabemos en principio que el curso introductorio es un requisito de entrada a los estudios en todas las carreras de pregrado en la institución. Por ende, es un curso obligatorio que necesariamente debe ser aprobado por el estudiante para formar parte de ser estudiante regular de la carrera seleccionada. Es importante destacar que el curso introductorio digital se inició en el lapso académico 2019-1 y continúa en el 2019-2, pero el mismo contempla dos propósitos fundamentales, que es un propósito institucional y es un propósito del estudiante. El propósito institucional del curso introductorio digital es la formación de un buen usuario en la modalidad de la Universidad Nacional Abierta, actuando con objetividad, con criterio de objetividad, de ética, utilizando los materiales instruccionales, por supuesto, desarrollando las actividades en función de los recursos, medios, estrategias y evaluación formativa de cada asignatura que conforma el plan de estudio de la carrera seleccionada de cada plan de curso. Es decir, que básicamente el propósito institucional es la formación de un buen usuario en la modalidad 1. En lo concerniente al propósito del estudiante es demostrar de manera reflexiva y crítica las habilidades y las actitudes para la adaptación a la modalidad a distancia. Y no solamente la adaptación a nuestro sistema, sino también internalizar todo lo concerniente a la dinámica que configura la autogestión del aprendizaje, el comportamiento independiente de manera exitosa durante su continuo académico, es decir, el ingreso, el proceso que es la adaptación y el egreso como tal. Dicho ajuste curricular del curso introductorio digital, que uno de los aspectos fundamentales de dichos propósitos también tiene que ver con la conformación de las unidades de la misma. El curso introductorio, como todos sabemos, tiene un plan de curso. Ese plan de curso son las directrices de orientación y la organización del aprendizaje. El plan de curso conforma las unidades, por supuesto, cada unidad tiene su objetivo específico, contenido, estrategias instruccionales y estrategias de evaluación. He de destacar que la parte de la estrategia de evaluación se enriquece todo lo relacionado a la evaluación formativa, sobre todo la autoevaluación. ¿Cuáles son las unidades que conforman el curso introductorio digital? Son 5 unidades fundamentales. La unidad 1, lo concerniente a la Universidad Nacional Abierta, educación a distancia. Cada una de las unidades tiene relación estrecha con la orientación. Como tenemos el servicio al estudiante, aunque conforma el curso introductorio, que es la orientación inicial, es la orientación durante el continuo académico del estudiante, es decir, desde que inicia hasta que egresa el mismo. No simplemente es el inicio, que es el curso introductorio. Es importante reconocer esta parte. Entonces, la unidad 1, que se refiere a la Universidad Nacional Abierta, educación a distancia, está estrechamente relacionada con la orientación y formación institucional académica, donde se le suministra al estudiante todos los insumos que tienen que ver con la parte académica, institucional y el comportamiento, por supuesto, autogestionario, que debe internalizar. Es importante. La segunda unidad tiene que ver con el estudiante y su vinculación con la Universidad Nacional Abierta. Dicha unidad está relacionada con la orientación personal social. La tercera unidad se refiere a la elección de la carrera, relacionada con la orientación vocacional profesional.
y la cuarta y quinta unidad. La cuarta unidad tiene que ver con la búsqueda y procesamiento de información. Se relaciona con todo lo que está relacionado o estrechamente vinculante con el proceso de la lectura. Tiene que ver con la orientación educativa. Y la unidad 5, que es la expresión escrita, también tiene que ver con la orientación educativa. Es decir, cada una de las unidades que conforma el curso introductorio digital, que son 5 unidades, cuya administración se ubica en 9 semanas, está estrechamente vinculada con las áreas de intención de la orientación, desde su inicio hasta que egresa el estudiante aspirante y luego pasa a ser estudiante regular. Uno de los aspectos fundamentales del curso introductorio digital es que se enaltece la parte del estudiante en su comportamiento independiente. Eso no significa que está desfasado de una realidad concreta, que es la atención hacia el orientador. Nuestro personal especializado, en este caso el orientador, son los encargados de prestar ese acompañamiento al estudiante en todo su acontecer. Por supuesto, el personal académico tiene que estar estrechamente en conocimiento de lo relacionado con el curso introductorio. Entonces, la administración del curso introductorio, como he mencionado, de 9 semanas, y realmente hubo también un cambio en lo concerniente a la evaluación. En el plan de curso, que conforma el plan de curso, el libro forma parte del plan de curso, lo que suele ser la carpeta instruccional del curso introductorio, igual que los servicios de orientación, forma parte de esta dinámica de acompañamiento al estudiante aspirante. Bueno, es relevante destacar que en el plan de curso del curso introductorio hay un sustento, soporte significativo en cuanto al instructivo de evaluación. Tiene su rúbrica, tiene todas las herramientas, es decir, que está muy bien delimitado. Cualquier inquietud, sugerencia, pregunta, bueno, deben comunicárselo directamente con el orientador o la orientadora del centro local o unidades de apoyo. Igualmente, desde Subprograma Servicios al Estudiante estamos a la orden para cualquier inquietud al respecto. Es importante destacar, el plan de curso constituye el material de orientación y organización de los aprendizajes. Este representa una síntesis de la organización de tus estudios, el cual te guiará a lo largo del curso introductorio y de tu carrera en la Universidad Nacional Abierta. Es por ello que se te presentan las orientaciones para el buen uso del mismo. Al acceder al plan de curso, es recomendable que lo descargue y realice una lectura general para que identifique, en primer lugar, los elementos que lo componen y fije tu atención en los objetivos o competencias a desarrollar en cada unidad, las estrategias de aprendizaje y la de evaluación. De esta manera podrás planificar tu estudio y aprendizaje. También debes precisar las fechas establecidas para las entregas de los productos de evaluación. Allí se te indica cómo se espera que evidencie tu aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo puedo dar buen uso al plan de curso? Tenemos las siguientes orientaciones. Identifica las partes o elementos que lo componen. Asegúrate de leer y comprender la información que se te presenta en cada sección. Realiza anotaciones o subraya aquello que te genere duda y consulta con tu orientador. Diseña un plan con las estrategias que debes llevar a cabo en cada una de las unidades. Resalta las fechas de entrega de los productos de tu aprendizaje y a medida que vayas cumpliendo, haz una marca que indique listo. Revisa con sumo cuidado las instrucciones de evaluación. En este caso se denomina el instructivo de evaluación, que allí encuentres para asegurarte de estar cumpliendo con la demanda de aprendizaje o competencia que se espera desarrollo.
Es decir, finalizando lo que implica el desarrollo de instrucción del plan de curso, hay una parte que se denomina instructivo de evaluación, en donde te guiará para la realización de tus actividades, tanto formativas como formativas de evaluación. Realiza las actividades sugeridas y las estrategias de evaluación formativa propuesta para que tengas más opciones para alcanzar la competencia u objetivo esperado. Completa los instrumentos de registro insertos en el plan de curso. Ellos te permitirán monitorear tu aprendizaje y logro. Como visualizamos, como vemos, estas son las orientaciones correspondientes a cómo puedo dar un buen uso al plan de curso. Es importante destacar que el mismo es de carácter obligatorio, cuya aprobación posibilita el ingreso del estudiante a los estudios regulares en la carrera seleccionada. A continuación va a conversar con ustedes la profesora Leida Sosa, coordinadora de Subprograma Diseño Académico, y va a conversar en todo lo concerniente a la estructura de los planes de curso. Y bueno, y felicitar a los centros locales por, digamos, por la atención esmerada que ha tenido con este curso. Muchísimas gracias. Desde su programa Servicio al Estudiante estamos a la orden y bueno, estamos a la espera de cualquier inquietud y retroalimentación al respecto. Muchas gracias.